Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de esta primera clase. ¿Sí? Recuerden, esta es nuestra ficha de clase que construimos en el anterior video y vamos a concentrarnos en este tipo de problemas, es decir, combinaciones de los tipos de intervalos, ¿sí? Ya sean discretos o continuos. Vamos a rellenar esta pequeña tabla que tengo acá, ¿verdad? Y comenzamos con el primer ejemplo. Vamos a trabajar con el intervalo cerrado en -1, cerrado en 2, unido con el intervalo discreto 3, es decir, un punto. Cuando digo que un intervalo es discreto, es que es simplemente un punto, ¿sí? Podría ser, un intervalo discreto también puede ser una serie de puntos, ¿verdad? De números, en este caso pues son subconjuntos de la recta real, pero finitos, numerables y finitos, ¿ok? Dibujamos entonces lo que serían los extremos, -1 y 2. Como el intervalo primero que estamos uniendo es cerrado, se incluyen los dos extremos. Y dibujamos el punto 3, ¿de acuerdo? Que es el punto que estamos uniendo a ese intervalo cerrado -1, 2. ¿Ok? Eso quiere decir que estos tres puntos que están acá, el -1, el 2 y el 3, están siendo incluidos dentro del conjunto solución, ¿de acuerdo? Cuando unimos esos dos subconjuntos de la recta, me da pues que esos tres puntos pertenecen, ¿ok?, al conjunto solución, están incluidos, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que hemos aprendido de los intervalos cerrados, esto sería cerrado acá, ¿verdad? Y vamos a considerar pues justamente todo este sombreado azul que voy a marcar, que es justamente la parte interna del intervalo cerrado -1, 2. Esa parte también está incluida, ¿de acuerdo? Forma parte de nuestro conjunto solución, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Bien. Obsérvenlo y vean pues que se comprende lo que estamos diciendo. Vamos a quitar estos comentarios y vamos a dejar justamente el intervalo solución, ¿sí? El intervalo solución sería entonces ese intervalo cerrado -1, 2 y el punto 3. Vamos a expresar eso algebraicamente. Esto va a ser x es mayor o igual a -1, ¿verdad? Porque es cerrado, y es menor o igual a 2. Muy bien. O x es igual a 3. Esta O no es una O cualquiera, es simplemente la expresión de la unión conjuntista, ¿ok? Es decir, esta O es equivalente a la unión de conjuntos, ¿ok? Y la vamos a usar en la forma algebraica de expresar este tipo de intervalos que son combinaciones, ¿ok? Por eso pongo ahí equivale a la unión, a la U de unión. Esa sería la respuesta del primer problema, de este primer ejemplo, ¿no? Vamos con el segundo. Tomemos el intervalo abierto en 3, cerrado en 9 medios. Y esto le vamos a quitar el punto 4. Ese signo menos no es propiamente una resta en el sentido estricto de la palabra, pero es análogo, es lo que vamos a llamar diferencia. La diferencia de conjuntos en alguna medida es parecida a la resta de números. O sea, cuando un conjunto es diferenciado, es así como que se le queda detrás del signo de diferencia, él es eliminado del conjunto primero, ¿okay? Entonces, el primer conjunto, que sería el conjunto, ¿verdad?, al que le vamos a restar, entre comillas, ese punto 4, pues sería eliminarlo de dentro de él, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces vamos a anotar aquí, vamos a visualizar. Primero tenemos el 3, que al ser abierto, pues lo dibujamos como un pequeño agujerito, ¿verdad? Bien, este sería 3.
9 medios podemos ponerlo simplemente como lo que es, pues. Si nosotros tomamos 9 y lo dividimos por 2, ¿verdad? Lo dividimos 2, me va a quedar 4,5. Ese es el número decimal, ¿verdad? Correspondiente a ese número racional. Tienen el mismo valor. Entonces lo que hago es que aquí voy a poner 4,5 o 9 medios, como quieran. No importa qué número pongan, en principio, siempre y cuando tenga el mismo valor numérico, ¿sí? 9 medios y 4,5 tienen el mismo valor numérico. Y por último, vamos a, en vez de poner el número 4, ¿verdad? El punto 4, lo que vamos a hacer es eliminarlo. ¿Por qué? Porque él está siendo extraído. Esa acción, esa operación de la diferencia conjuntista es exactamente quitarlo, ¿ok? Lo estamos quitando de dentro del conjunto grande, ¿ok? Sería el conjunto minuendo, ese primero, y el conjunto que restamos es el conjunto sustrayendo, es lo que estamos quitando. Una vez que quitamos ese punto 4, ¿qué nos queda? Nos queda este intervalo abierto, ¿verdad? Porque ya 4 no está. Y este otro pequeño intervalo que está aquí, que lo voy a dibujar pequeñito, ¿sí? Y vamos además, vamos ahora a sombrear con azul lo que serían los puntos que vamos a considerar. Estos entre 3 y 4 sin incluirlos, y estos entre 4 y 4,5 incluyendo el 4,5. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este punto 4,5 está incluido. Como también están incluidos todos los números que están sombreados en azul. ¿De acuerdo? Es decir, esos números en azul los vamos a considerar dentro de nuestro conjunto. Ahora vamos a quitar estos comentarios para que se vea bien cómo serían los conjuntos resultantes o el conjunto resultado, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Ven que esa diferencia es como tener un segmento de cordel, por ejemplo, y si le quitamos un puntito del medio nos quedan 2 pedazos de cordel. Esa es una idea sí, de la realidad que nos sirve para entender este problema. Por lo tanto, podemos expresar esa diferencia como una unión, ¿verdad?, del intervalo que va de 3 a 4 sin incluir a 4 y de 4 a 9 medios sin incluir a 4 tampoco e incluyendo 9 medios. Ahí está el intervalo al que me refiero, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la forma algebraica de expresarlo. Construimos nuestra llave y primero lo vamos a expresar como una unión, es decir, es x se mueve entre 3 y 9 sin incluirlo, o x es mayor que 4 y menor, ¿verdad?, igual que 9 medios o 4,5. Fíjense que en principio estamos expresándolo como una unión de dos intervalos, pero podemos darle otra forma de expresarlo, podemos expresarlo de otra manera. Lo voy a poner aquí en azul. Podemos considerar x como los números que están entre 3 y 9 medios, ¿verdad? Y x distinto de 4. Este y ahora es distinto de lo anterior. El y se refiere a la intersección. ¿Ok? Entendámoslo de esta manera. El conjunto que estamos expresando tiene esas dos condiciones en azul al mismo tiempo. Debe ser números entre 3 y 9 medios y x distinto de 4. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente problema entonces. Es importante que entendamos la lógica detrás de estas operaciones de conjunto, esta forma de representar los intervalos. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente problema. Vamos a trabajar con un intervalo cerrado en 4 y abierto en 7, unido con un intervalo abierto en 9 y cerrado en 10. ¿Ok? Dibujamos.
Bien, sabemos dibujarlo. Y vamos a colocar los extremos de cada intervalo. Aquí estaría 4. Como 7 es abierto, entonces lo representamos como un agujero en la recta real. ¿Lo ven cómo estoy haciéndolo? Este agujerito sería 7. El siguiente extremo que vamos a expresar es un agujero en 9, ¿verdad? Expresamos ese agujero en 9, que sería el extremo menor del siguiente intervalo, y cerraríamos con un punto, un círculo oscuro, ¿verdad? Diciendo que está presente pues en el punto 10. Y bueno, dibujamos cuáles serían nuestros intervalos. Cerrado en 4, abierto en 7, abierto en 9, cerrado en 10. Y ahora completamos, sombreamos en azul lo que serían pues las partes internas de esos dos intervalos. Observen esto, ¿ok? De acuerdo a cómo estamos definiendo el conjunto, tanto 4 como esta sombra en azul, todos esos números, como todos estos números y 10 pertenecen y están incluidos en el conjunto resultado, en el conjunto solución. Se incluyen. Mientras que, al contrario, y de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? En el planteamiento del problema, estos dos puntitos no están incluidos. No. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces vamos a quitar esto para que veamos claramente cuál sería nuestro conjunto resultado. Y ahora vamos a representarlo en la forma algebraica, ¿sí? Tenemos 3 ejemplos más que se suman para que tengamos algunas experiencias sobre combinaciones, ¿verdad?, de distintos tipos de intervalos. Entonces, en la forma algebraica sería x va a ser mayor o igual que 4, menor estricto que 7, o x va a ser mayor que 9 estricto, menor o igual que 10. Recuerden que esa o es análoga, es equivalente a la unión. Perfecto. Vamos a ver otro tipo de problemas, ¿les parece? Sí, vamos a ver 3 casos más, ¿de acuerdo? Para cerrar entonces con esta primera serie de 2 videos de intervalos en la recta. Vamos a trabajar con este intervalo. Sería abierto en 3, abierto en 7, sería un intervalo abierto. Intersectado, vamos a variar de operación de conjuntos, con el conjunto abierto en 5 y cerrado en 10. Miren lo que GeoGebra nos ayuda a ver. Vamos a escribir este conjunto como una desigualdad. Sería 3 menor que x menor que 7. Y fíjense cómo nos da esta franja que representa GeoGebra. ¿Lo ven acá? Entre 3 y 7. Y la línea está punteada porque no los incluye. Vamos a ver qué pasa con 5, 10. Sería 5 menor estricto que x, pero menor o igual que 10. Observen la diferencia, ¿verdad? Como es punteada en 5 y es continua en 10, porque se incluye. Miren, punteada aquí. Fíjense cómo todas estas son punteadas mientras que esta es continua. ¿Ok? Nos interesa, ¿verdad? De estas 3 regiones que están acá, la que nos interesa es justo esta de aquí, donde se solapan los 2 colores. ¿Lo ven? Desde acá hasta acá. ¿Lo ven? 3 sería este valor, 7 sería este, 5 estaría aquí y 10 acá. Entonces nos interesa es justamente
entre el menor, ¿verdad?, del segundo conjunto y el mayor del primero, es donde va a estar definida, es donde se solapan los dos conjuntos que estamos intersectando. ¿Ok? Si escribimos acá ese conjunto, que sería, ¿verdad?, 5 menor que x menor que 7, nos queda justamente, si ocultamos los demás intervalos, nos queda justamente el intervalo solución. Y eso es lo que estamos viendo acá. Vamos a hacer el dibujo. O sea, vamos a resolverlo nosotros. Dibujamos nuestra recta, ¿verdad? Dibujamos los extremos de cada uno de los conjuntos. El primero sería abierto, o sea, no aparece, no se ve, ¿verdad? Vamos a abrir aquí todos estos agujeritos y vamos a verlos construyendo de una vez. Este último sería el 10. Entonces vamos, el 3, el 7 sería el primer intervalo, el 5 y el 10 sería el segundo. Observen cómo ellos se solapan. Es decir, vamos a tener un primer intervalo, ¿verdad? Un primer intervalo que estaría desde acá, de este 3 sin incluirlo, hasta el 7 sin incluirlo. Este es nuestro primer intervalo, que es un intervalo abierto. ¿Se ve claro? Y el segundo intervalo sería aquí, abierto y cerrado en 10. Observen cómo se enfrentan esas dos curvitas en 5 y en 7. Ellos definen un conjunto intersección. Si yo rayo de azul, ¿verdad?, el primer intervalo, ¿sí?, para que se visualice, y rayo con rojo el segundo intervalo, vamos a ver que justamente donde los dos intervalos se solapan es donde existe la intersección. ¿Ok? Es justo en este pequeño, vamos a ver que entre el 5, aquí que por supuesto pertenece a uno de los conjuntos pero al otro no, y el 7 que pertenece a uno y al otro no, nos queda este pequeño intervalo, este pequeño intervalito entre 5 y 7. ¿Ok? Hay que aprender a ver que esa intersección nos está dando un intervalo abierto. Hay que darse cuenta que 5 y 7 no están incluidos. ¿Se ve? Esa es la pregunta que hacemos en él. Se ve claramente que no se incluyen. Fíjense que 5 está en uno, pero no está en el otro. Y lo mismo pasa con 7, que está en el primero, pero no está en el segundo. Por lo tanto, no están en la intersección y no se incluyen. Lo único que se va a incluir es lo que está entre 5 y 7, que es donde los dos colores se solapan. ¿De acuerdo? Es importante que vean eso. Este será el conjunto solución. Sería el conjunto abierto entre 5 y 7. Sería abierto en 5, abierto en 7. ¿Ok? Y la forma de expresarlo algebraica, pues ya la conocen. Es muy sencilla. ¿Cómo se representa un intervalo abierto? Bueno, con mayor estricto que 5, menor estricto que 7. ¿Sí? Perfecto. La operación de intersección es un poco más compleja porque amerita trabajar por parte, extremos e interiores de los conjuntos. Entonces yo les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado. Vamos a trabajar ahora con este conjunto. Sería abierto en 4, ¿verdad? Cerramos en 7, intersectado, abierto en 5,
abierto en 6. Vamos a hacer el dibujo de eso, ¿sí? Recuerden que en la guía, cuando vayan a poner, no pongan la operación de cálculo o sea, todos los garabatos que uno hace para calcular el conjunto solución, sino que pongan directamente el conjunto solución. Les recomendamos hacer los cálculos y garabatos y dibujos en una hoja aparte. Aquí estamos haciendo los cálculos y luego estamos poniendo lo que sería el conjunto solución. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a marcar lo que serían los extremos. 7 sería el mayor, ¿verdad? 4, 5 y 6. Ahora, 4, 5 y 6 están marcados vacíos porque coinciden con el símbolo paréntesis. Este es el primer intervalo, ¿lo ven? De 4 a 7. Ahora miren el intervalo de 5 a 6. Está justo adentro del intervalo mayor. Si nosotros rayamos la parte interna del primer conjunto, vamos a hacerlo con rojo, con cuidado de no rayar los circulitos, ¿verdad? Porque no hay que perderlos de vista. Y si rayamos el otro conjunto, el de adentro, el abierto 5-6, vemos que justamente todo el conjunto abierto 5-6 está con los dos colores. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto solución es justamente este intervalo abierto en 5 y abierto en 6. Así mismo, ¿lo ven? Y a la hora de expresarlo en forma algebraica es muy sencillo. Lo más difícil es el cálculo gráfico, y de ahí vendría principalmente las respuestas, las soluciones. Es en la parte gráfica donde uno tiene que poner en práctica, ¿verdad? En la parte gráfica ponemos en práctica lo que entendemos en la representación de los intervalos. Vamos con el último ejemplo. Sería la intersección de este semiabierto o semicerrado 4, 5 y la intersección de este otro semiabierto o semicerrado, como quieran, 6, 8. A primera vista parece un problema sencillo, sin embargo tiene su dificultad. Vamos a graficar aquí, sería 4 y 5, ¿verdad? El primer intervalo, vamos a ponerlo abierto porque 5 no se incluye. Recuerden que la clave es paréntesis no se incluye, corchete sí se incluye, llave es un conjunto discreto. Ahora miren, tienen este pequeño conjunto, este pequeño intervalo. Y cuando vamos a dibujar el otro, que es cerrado en 6 y abierto en 8, no sé si se dan cuenta de lo que está sucediendo. Uy, va. Es abierto. Abrimos aquí muy bien. Ponemos aquí el 8, ¿verdad? Perfecto. Y cuando construimos el intervalo, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta a primera vista que los dos intervalos no se intersectan. Ellos no tienen ningún punto en común. Y eso podemos verlo porque en principio no se intersecta ningún color. No hay ningún punto que tenga a la vez azul y rojo. Por lo tanto, la solución a este problema es vacía. La representamos así. Eso es una letra noruega. Creo que es se llama. Es vacío. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir en principio? Pues que no tiene solución. ¿Ok?
Y esa es la manera de representarlo. Podemos ponerlo como una línea, sencillamente, pues queda vacía y nada. Bueno, los esperamos para el próximo video de la segunda clase, ¿sí? Un abrazo.